Todos los derechos a sus respectivos autores y yo solo soy dueño del propio vídeo. El autor es Sbamut. Hora de despertar. Bajo el velo de la cortesana Sbamut. Capítulo 7. Encuentros sorprendentes. Notas. Me gustaría aprovechar para hablar un poco más de mi manera de hacer las cosas. Con los personajes, aunque intento ser fiel a la obra original, tampoco intento ser totalmente fiel a ella. Para mí, cualquier fanficción es por definición OOC, porque solo el autor de la novela puede escribir a los personajes tal y como son en realidad. Además, un fic también consiste en permitirse algunas fantasías. Así que me resulta imposible escribir personajes de la misma manera que el autor, un japonés con mentalidad japonesa, escribe una novela obviamente pensada para todos los públicos. La matanza de la familia Astraea en estilo slasher no cuenta. También me doy cuenta de que mi historia avanza bastante lento, pero no me importa, no estoy aquí para hacer acción ni contar otra historia que todos conocemos, prefiero hablar de la relación entre los personajes y espero estar haciéndolo bien en ese aspecto. Bueno, ya basta de hablar y vayamos al capítulo. Texto del capítulo. Cuando Bella había ido a la feria para divertirse, no había sido con la idea de jugar a la mancha con una espalda plateada mientras protegía a su diosa. Tenía muchas preguntas que hacerle, especialmente sobre el origen de la daga que le había regalado, pero por el momento, ella parecía necesitar un poco de descanso, así que prefirió dejar eso de lado. Siguiendo el consejo de Ishtar, el joven regresó a la anfitriona de la fertilidad, para saber si Sir había regresado y se encontraba bien. Por lo que entendió, no era solo el lomo plateado el que había escapado y la joven, una simple humana sin bendición, no tenía con qué defenderse. Obviamente estaba lejos de la verdad. Cuando llegó allí, se encontró con Anya, a quien le preguntó si Sir había regresado sano y salvo. Tienes suerte, ella regresó justo antes que tú, Nia. Bella exhaló un suspiro de alivio, feliz de saber que su amigo estaba bien. Me alegra saberlo. ¿Puedo verla? Aún así, me gustaría devolverle su bolso. Por supuesto, Nia. Sin embargo, ella está cambiando ahora, así que tendremos que esperar un poco. A menos que, ¿quieres ir a echarle un vistazo a escondidas, señor Gigoló? Dijo la chica gato con una sonrisa burlona. Claro que no. Respondió Bella al instante. No soy ese tipo de persona. ¿De verdad? Continuó, claramente divertida ante la idea de burlarse de Bella. Pero este último se limitó a enfurruñarse para demostrar su desaprobación. No era cuestión de responderle si eso era para darle más cosas en qué pensar. ¿Campana? Se escuchó la voz de Sir mientras bajaba las escaleras. Nia. Qué lástima para usted, señor Gigoló, perdió la oportunidad de echarle un vistazo. Yo nunca haría eso. Bella estaba rojo de vergüenza, temiendo que Sir malinterpretara las palabras del hombre gato. Claro que no lo haría, Anya. Continuó Sir. Además, no hace falta que lo haga, podría simplemente preguntarme, nunca te pediría algo así. Obviamente, la que debería haberlo salvado parecía querer empujarlo un poco más hacia abajo. Y a juzgar por su pequeña risa, debe haber estado terriblemente divertida por avergonzarlo. Entonces Bella admitió la derrota y siguió adelante. Bueno, me alegra ver que te va bien. Te estaba buscando para devolver esto, pero no pude encontrarte. Bella le entregó su bolso, que ella recuperó. Gracias, Bella. Pero fue más bien como si me hubieras dado un gran susto, especialmente cuando te vi huyendo con ese monstruo detrás de ti. ¿Me viste? Sí, de hecho, incluso te seguí. Señor. Eso fue muy peligroso. Nunca debiste haberlo hecho. Pensar que esta chica era imprudente. Habían aparecido monstruos en la ciudad y en lugar de ponerse a cubierto, había optado por correr de cabeza hacia el peligro. Pero de lo contrario, nunca habría visto tu pelea. Bueno, especialmente el final. ¿Viste eso también? Sí. Y tengo que decir que fuiste tan genial, Belle. De hecho, creo que incluso me enamoré. La joven le soltó estas últimas palabras al oído, a propósito, haciéndolo sonrojar. Pero había olvidado un detalle. Anya seguía allí y tenía muy buen oído, mejorado por su nivel 4. Y lo más importante, no tenía ningún respeto por la privacidad si eso significaba que podía hacer un buen chiste. Oh. Sí, ha confesado su amor. La protagonista se dio la vuelta de repente, con las mejillas rojas, olvidándose por un momento de lo que era capaz la gata.
Y, por supuesto, esto atrajo a otras camareras. Ahora que Anya tenía una forma de fastidiarla, no iba a permitir que se le negara. Felicidades, Mia. ¿Cuándo es la boda? Boda. Dijo Belle muy sorprendida y con las mejillas en llamas. Vamos, Anya, es demasiado temprano para la boda, la complementó Sir. En realidad, nada complacería más a Freya, pero para casarse con Belle, primero tendría que poner en equilibrio a su familia sobreprotectora. Y como las cosas malas nunca vienen solas, Ryu, que también tenía buen oído, llegó con paso apresurado, aunque solo había escuchado la mitad de las palabras. ¿Qué quieres decir, señorita? ¿Te vas a casar con el señor Cranel? Pero, es demasiado pronto. Ryu, comenzó Sir, sintiendo que se avecinaba un gran malentendido. Es porque tiene que asumir la responsabilidad. Todos se quedaron mirando al elfo que parecía estar despotricando. Dios mío. Mi advertencia fue demasiado tarde. ¿Ya derramó su lujuria sobre ti? La voz de Ryu se volvió temblorosa mientras parecía imaginar muchos horrores. Él te sostuvo la mano por más de 5 minutos. O peor aún, te besó en la mejilla. Por la forma en que se sonrojaba y tartamudeaba, debe haber sido muy indecente para ella ya. No son elfos, Ryu, le señaló Lunoire, divertida por el giro de los acontecimientos. ¿Quieres decir que sería aún peor? Por Dios. Te habría estrellado contra una pared antes de meter la mano. La elfa tragó saliva, como si temiera continuar con su frase. Debajo de tu vestido. Lascivo. Eres la indecencia encarnada, señor Cranel. Tú eres la única que imagina cosas raras aquí. Respondió el joven, al menos tan rojo como ella. Moo. Ryu, deja de decir tonterías, dijo Sir, con las mejillas rojas y representando a la perfección el papel de la joven que supuestamente era una mojigata, pero que estaba esperando esto. En realidad, Ryu esconde muy bien su juego, Mia, dijo Tsunoe con una expresión divertida en su rostro. Está siendo una mojigata, pero tiene muchas ideas traviesas en la cabeza. Y esa fue la señal para que las camareras discutieran a lo grande, bajo la mirada de Belle, que no sabía cómo defender su reputación. Y también bajo la mirada de Mia, detrás de su mostrador. Al principio, la enana tuvo la tentación de hacer lo que siempre hacía, es decir, gritar fuerte para restablecer el orden. Pero cuando vio la expresión de perro apaleado en el rostro del pobre Belle, preparó en cambio un gran litro de jugo de bayas y se lo entregó. Toma, muchacho, tómate un trago, después te sentirás mejor. Gracias, y fue con un aire de abatimiento ante todas estas tonterías que Belle intentó ahogar sus preocupaciones en su bebida sin alcohol. Pasó otra hora hasta que la elfa salió de su delirio. No fue fácil, ya que Sir agregó un poco más con sus líneas deliberadamente ambiguas, y las otras camareras a quienes obviamente les gustaba burlarse de todos. Afortunadamente, después de una hora, Mamma Mia hizo sonar el silbato y todos volvieron a trabajar. Belle abandonó el establecimiento bajo la mirada tímida y avergonzada de Ryu, sin estar muy seguro de si el malentendido se había resuelto. Belle se sentía exhausto, el día había sido largo y la pelea había sido bastante violenta. Había salido de ella relativamente ileso, aunque todavía había recibido algunos golpes. Ya podía sentir los dolores y molestias que le aguardaban al día siguiente. Ahora que tenía tiempo para pensar, finalmente dirigió su atención al arma que su diosa le había dado. Inspeccionó la hoja y también su vaina, lo que le permitió ver una firma muy particular, una que lo había estado haciendo babear por un tiempo. Hefesto. Como resultado, muchas cosas se volvieron mucho más claras. Su cansancio desapareció de repente y el joven se apresuró, ahora tenía muchas preguntas que hacerle a su diosa. Pero su entusiasmo se apagó cuando llegó a la mansión astral. No era como si fuera a ver a su diosa esa noche. Estaba exhausta y probablemente descansando en Bell Babili. Además, ya había actualizado su estado durante la pelea, por lo que no tenía motivos para ir a verlo. Bienvenido a casa, Bell. O no, después de todo, el joven recibió un saludo digno de Ishtar, que fue la versión que incluyó meterle la nariz en medio del pecho a ella mientras ella le daba un gran abrazo. ¿De diosa? Y sí, ese soy yo. ¿Sorprendido? No, curiosamente me estoy acostumbrando a que estés cerca. Muu. Al menos finge. Dijo antes de soltarlo.
Y Belle realmente estaba empezando a acostumbrarse a los caprichos de su diosa, así como a su capacidad de hacer cosas inesperadas. Pensé que estarías más feliz de verme. Lo estoy. ¿Pero no deberías estar descansando? Sí, esa es exactamente mi idea. Aquí, en silencio, lejos del tumulto ensordecedor de mi hogar. Belle Babili no era precisamente el lugar más tranquilo de la ciudad, ni tampoco lo era el distrito de ocio en general. La mansión astral tenía la ventaja de ser mucho más tranquila. Aunque la diosa solo estaba diciendo la mitad de la verdad. Quería tranquilidad, sí, pero sobre todo quería estar con Belle. Tal vez le vendría bien algo de consuelo después de un día tan agitado. Veo. ¿Pudiste encontrar a tu amigo? Sí, respondió con una mirada ligeramente cansada en su rostro. ¿Pasa algo? ¿No se encontraba bien? Oh, sí, todo está bien, pero hay un elfo que me está dando mala reputación. ¿Qué quieres decir? Belle luego le contó sobre los múltiples malentendidos con Ryu, lo que obviamente hizo reír a carcajadas a Ishtar, divertida por las desventuras de su hijo. Diosa. Dijo el muchacho indignado. Creo que esta chica no tiene malas intenciones. Incluso creo que le gustas. Me parece difícil de creer. Los elfos generalmente ignoran a las personas que no les agradan, y considerando la atención que te está brindando, me disculparás por no creerte esta vez. Como desees. La diosa no insistió más, el chico tendría mucho tiempo para tomar una decisión al respecto. Belle entonces sacó el cuchillo de su cinturón, era hora de que finalmente satisficiera su curiosidad. Diosa. ¿Eso es lo que creo que es? Dijo, mostrándole la firma en la funda. Así es. Un arma firmada por Hefesto. Qué bueno. Pero pensé que, eso fue antes de que me diera cuenta de lo diferente que eres. Y esto no es solo un arma de calidad. Es un arma creada especialmente para ti. Crecerá y evolucionará contigo. En la práctica, solo alguien con mi bendición puede usarla. Pero no todo el mundo necesita saberlo. Eso es genial, dijo mientras observaba atentamente el arma y las numerosas runas que había en su superficie. ¿Tiene un nombre? HMMM. Ahora que lo mencionas, me olvidé de darle una. Bueno, ahora es tu oportunidad, ¿alguna idea? Belle pensó un rato, pero no se le ocurrió nada interesante. Bueno, sí, muchos nombres que sonaban bien en el papel, pero que eran todos delirios de niño que nunca adoptaría en público. Estoy un poco perpleja, diosa. Veamos, si solo las personas con tu bendición pueden usarlo, ¿qué tal, simplemente el cuchillo de Ishtar? HMMM, hay una idea ahí, pero no soy fan. Ciertamente tengo una gran opinión de mí mismo, pero ponerle mi nombre a un arma me parece un poco egocéntrico. En otro lugar de la ciudad, una pequeña diosa con coletas y grandes pechos comenzó de repente a estornudar. Una diosa cuya situación se estaba volviendo cada vez más complicada y que se sentía cada vez más tentada a escuchar a menos lo que Ishtar tenía para ofrecer. Esta última estaba pensando en el nombre que le daría al arma. Un arma que le había costado el equivalente a un mes de ganancias en el distrito de entretenimiento. Eso era lo que había costado el arma, y lo rica que era Ishtar. Veamos, ya que esta arma está hecha para ti, un miembro de los Delevat, y por lo tanto un representante de mi aspecto astral, daga de la estrella vespertina. No, demasiado larga. Lo sé. ¿Por qué no simplemente cuchillo astral? Interrogación de cierre. Belle se quedó en silencio por un momento, considerando la opción que eligió la diosa. Sí, eso suena bien. Es simple, pero un poco poético y el simbolismo es claro. Me parece bien. Muy bien, dijo la diosa en tono alegre. A partir de ahora, esta arma será el cuchillo astral. Y prometo cuidarlo muy bien, diosa. No lo dudo. Esta vez, Ishtar ni siquiera tuvo que decirle que Belle tenía que ir rápidamente al baño. Entre la persecución y la pelea, estaba sucio y solo quería un poco de agua caliente y jabón para lavar su cuerpo y su cansancio. Por supuesto, apenas 5 minutos después de haber entrado, la puerta se abrió para dejar pasar a Ishtar, sin que el muchacho dijera palabra alguna. Ara. No digas nada, Belle. No grites. No saltes al techo. Sabes, incluso yo no soy tan ingenuo y ya no es una sorpresa cuando lo esperas. En efecto. ¿Y de verdad no quieres taparte un poco? Ya no sé dónde mirar.
dijo el joven con las mejillas en llamas mientras su diosa se acercaba, desnuda, por supuesto. Es muy sencillo, puedes mirar absolutamente a todas partes, Belle, respondió ella, haciendo una pose de Peanut para provocarlo un poco más. Y por supuesto, Belle le respondió dándole la espalda. En realidad, estaba intentando incomodarlo con sus bromas. Sabes, Belle, cuanto más te enojas, más quiero molestarte. Eso se llama acoso. La diosa respondió con una risita divertida. Le gustaba burlarse de él, pero nunca le haría daño. Si se permitía ser así con él, era porque en el fondo no lo odiaba. ¿Preferirías que sea una diosa altiva que te trata como un peón y solo consiente en recibirte para actualizar tu estado según mi estado de ánimo? Lo cual ya era el modo de muchas deidades. Belle no respondió nada, sabía que su relación con Ishtar era algo especial. Ella estaba llenando un vacío emocional en su vida, un agujero en su corazón después del repentino fallecimiento de su abuelo. También quería que supieras que pensé que fuiste muy valiente hoy y que lo que hiciste fue impresionante. Gracias, diosa. Me alegro mucho de que hayamos podido salir adelante. No te conviertes en un héroe simplemente por quererlo, sino por tus acciones. Belle no había salvado a Ishtar con la idea de que eso lo convertiría en un héroe, sino solo por un deseo sincero de protegerla. Como resultado, te recompensaré lavándote. ¿Te refieres a frotarme la espalda?, preguntó en un tono que delataba su preocupación. Pero lo único que obtuvo como respuesta fue una risa traviesa de la diosa. ¿Frotándome la espalda? No. Pero, por desgracia para él, nada era tan sencillo e Ishtar se lanzó a atacar su cuerpo, esponja y jabón en mano. Lo que siguió fue un rodeo bastante loco, acentuado por las súplicas de Belle. No, diosa, detente. Detente. No necesitas lavar este lugar. Unos 10 minutos después, ambos estaban sentados uno al lado del otro en el baño, Ishtar tarareando alegremente mientras Belle, muerto de vergüenza, escondía su rostro detrás de sus manos. Ya no puedo ser marido, por supuesto que puedes. Incluso celebraremos una hermosa ceremonia por cada mujer que incorpores oficialmente a tu harén. ¿Nunca vas a parar con esta cosa del harén? Por supuesto, siempre estaré ahí para apoyarte en el logro de tus sueños. ¿No podemos mantener esto en mi oscuro pasado? Mala idea, el pasado siempre nos alcanza, Belle. Además, eres un imán para las mujeres, así que asume las cosas, pequeño niño travieso. No digas eso como si lo estuviera haciendo a propósito. Creo que esa es la parte loca, el chico tenía una especie de aura que le permitía hacer sucumbir a las mujeres con facilidad, era casi divino. ¿Era el resultado de la educación de su abuelo? ¿Una bendición oculta? A Ishtar no le importaba, de cualquier manera, seguiría siendo muy divertido de ver. Y por supuesto, después de invadir el baño, Ishtar se sintió obligada a seguir invadiendo su espacio personal durmiendo en su cama. Sin dejarle otra opción, por supuesto. Belle ya lo esperaba y estaba demasiado cansado de su día como para discutir. La persecución, la pelea, la tensión en sus nervios. El chico estaba agotado física y mentalmente. Así que, a pesar de la presencia de Ishtar, se quedó dormido bastante rápido y se hundió en un sueño profundo. Pero este no fue el caso de la diosa, que tenía sus propios problemas que resolver. Belle dormía, recostado de lado, respirando lentamente, con el cuerpo completamente relajado. Ishtar estaba recostada sobre su espalda, una de sus manos abrazaba suavemente al chico, habiendo metido la mano bajo su top para acariciar suavemente su vientre. La diosa notó que los abdominales del joven comenzaban a notarse cada vez más claramente. Y eso no la ayudó en absoluto, peor aún, solo aumentó su frustración. Al principio, había sido el descubrimiento, el afecto que Belle despertaba en ella. Pero ahora se enfrentaba a algo más, su propio deseo por él. Como le había dicho a Hefesto, los dioses no podían escapar de su naturaleza interior. Y eso también era cierto para ella. Ishtar era una diosa de la belleza y la fertilidad. Como tal, también encarnaba la sexualidad. Si se entregaba a los placeres de la carne, no era por capricho ni por su carácter, al menos no del todo. Pero también se debía a su naturaleza. Cuando una diosa como Ishtar se enamoraba sinceramente de alguien, sentía naturalmente el deseo de vincularse físicamente con esa persona. Ella deseaba a Belle terriblemente. Lo deseaba por completo.
sentir sus manos sobre su piel, la suavidad de sus besos, sentirlo dentro de ella en una apasionada danza de amor. Sin embargo, ella había jurado que no lo obligaría y que solo lo provocaría hasta que sintiera un deseo similar en lo más profundo de sí mismo. Pero al hacerlo, estaba yendo en contra de su propia naturaleza. Su autocontrol se había convertido en frustración. Y la frustración estaba empezando a convertirse en dolor. Con el rostro medio enterrado en el cabello de Belle y una mano sobre su vientre, la diosa, notando que él estaba bien dormido, dejó que su otra mano descendiera naturalmente entre sus muslos. Suavemente, en silencio, se dejó llevar hacia algunos placeres solitarios. Hacerlo estando pegada a él, mientras él dormía profundamente, la diosa se sintió un poco avergonzada por su acción. Pero la vergüenza también traía consigo otra forma de placer, la que venía con lo prohibido y el riesgo. Pero ese pobre paliativo era lo único que por el momento calmaba, aunque fuera un poco, su frustración y su dolor. Un día, seguramente, lograría que Bella admitiera sus deseos y ese día, ella estaría allí para recibirlo en la calidez de su abrazo. Pero mientras tanto, su presencia y sus adorables ronquidos deberían ser suficientes. Por su parte, Tammuz también empezaba a sufrir cada vez más los cambios en su diosa, bueno, a su manera. Durante mucho tiempo había sido el favorito de Ishtar, su consejero más cercano y su amante habitual. Le había dado literalmente todo, su cuerpo y su alma. Y ahora había llegado este niño y estaba acaparando toda la atención de su diosa. Al principio había pensado, como todos los demás, que sería solo un capricho pasajero, un juguete divertido del que ella acabaría cansándose. Pero ella estaba cambiando y su afecto por Belle parecía estar creciendo hasta convertirse en algo duradero. Técnicamente, él seguía siendo el amante de la diosa y comprendía que, al contrario de lo que decía Lena, Bella aún no era capaz de desempeñar ese papel. Debería haberse sentido privilegiado, pero no lo era. La diosa seguía durmiendo con él, pero él comprendía cada vez más que no era más que un simple sustituto. ¿Qué podía ser peor que hacerle el amor a una mujer que claramente estaba pensando en otra persona? Esa mañana, cuando Belle se fue a la mazmorra, el hombre lo había seguido. Tammuz apretó el puño, sintiendo cada vez más ira hacia el muchacho. A pesar de su pequeña hazaña del día anterior, todavía era un mocoso indefenso contra él. Sería tan fácil deshacerse de él ahora. El hombre estaba listo para dejar hablar su sed de sangre cuando escuchó una voz detrás de él. Ni lo pienses. La voz era de Aisha, apoyada contra una pared, mirándolo severamente. Si crees que hacerlo desaparecer te traerá el amor de Ishtar, estás equivocado. Solo te traerá su furia y un tormento sin fin. Se olvidará de él en poco tiempo, dijo simplemente, como si intentara convencerse de ese hecho. Definitivamente no hay nadie más sordo que el que no quiere oír. Este chico no es solo un capricho ni una moda ni nada parecido. Ahora es mucho más. Su declaración solo fue recibida con una risa burlona por parte del hombre. ¿Lo estás defendiendo ahora? ¿Te gusta este chico o qué? Pensé que solo los hombres fuertes te excitaban. Si crees que ese es mi único criterio, eres un idiota. Sonrió con sorna. Me gustan los hombres fuertes, pero que también tengan ese toque de salvajismo, las verdaderas bestias. Por eso, por muy fuerte que sea, un buen perrito nunca conseguirá excitarme. El insulto era obvio, pero Tammuz apretó los dientes y decidió dejarlo así. Luchar contra Aisha ahora sería una mala decisión. También lo sería enfrentarse al niño. Así que, con un gruñido, se dio la vuelta, decidido a esperar el momento oportuno. Tarde o temprano llegaría. Aisha lo observó en silencio mientras se alejaba. Ella misma se había estado preguntando últimamente y también tenía que tomar una decisión. Tal vez todavía estuviera bajo el control del encanto de Ishtar, pero todavía tenía en parte el control de su destino. Y si quería tener los medios para hacer realidad sus ambiciones, ya no podía permitirse el lujo de quedarse atrás de personas como Tammuz o Frine. Ese día, Belle pasó un tiempo en la mazmorra probando su nueva ama. No solo era poderosa, sino que parecía ajustarse perfectamente a su mano, como si fuera una extensión natural de su cuerpo. Además, su filo era realmente excepcional, cortaba el cuero y las escamas de los monstruos como si fueran mantequilla. Sin contar que con el buen aumento de estadísticas que había obtenido, los primeros pisos ya no eran un desafío para él.
Así que fue un día muy lucrativo para el joven, que regresó a casa de buen humor, lejos de sospechar las fuerzas en las sombras que lo vigilaban, ni la sorpresa que lo esperaba en casa. Sabía que me estaban engañando, sabía que me estaban engañando. ¿De qué estás hablando, Hestia? ¿Estás bromeando, Ishtar? ¿Qué es este atuendo? Un uniforme de sirvienta, Hestia. Y no veo cuál es el problema, te digo uno real, no uno adecuado para juegos en alguno de mis burdeles. De hecho, cuando regresó a casa, Belle encontró a su diosa, acompañada de otra mujer. Era bajita, de cabello oscuro y su atuendo no lograba disimular el hecho de que había sido muy bendecida por la naturaleza. Una mujer que actualmente vestía un traje de sirvienta. Y como Ishtar le dijo, no había nada sexy en su atuendo, era un traje clásico de sirvienta de cuerpo completo, con un vestido que le llegaba hasta los tobillos. El hecho de que Ishtar pudiera tener un atuendo tan simple a su disposición parecía extraño en cierto modo. Se nota mucho menos que un vestido blanco habitual. Un atuendo muy atrevido para una diosa virgen. El hecho de que sea una diosa virgen no significa que deba avergonzarme de mi cuerpo. No soy esa Atenea fría, traviesa y mojigata. Tiene un punto. De hecho, de las 3 diosas vírgenes, Hestia era la menos tensa de las 3. Si bien Artemisa desconfiaba mucho de los hombres, podía admitir que tenía cierta tolerancia, muy limitada, hacia ellos. En cuanto a Atenea, era el epítome de la misoginia y ningún hombre tenía que acercarse a menos de 500 metros de ella sin una buena razón. Hestia, por otro lado, simplemente vivía su vida como le parecía. Pero eso todavía no explica por qué tengo que vestirme de sirvienta. ¿Por qué te contraté para este trabajo? Verás, Belle es actualmente el único ocupante de esta casa y sé que se siente obligado a hacer tareas domésticas además de sus días en la mazmorra, así que necesito a alguien que limpie la mansión astral. Pregúntale a tus otros hijos entonces. Alguien de tu familia lo hará. Podría, pero me gustaría alguien más, neutral en cierto modo. Además, a ti también te viene bien, ya que estás buscando trabajo. Nunca dije que estaba buscando, ¿o preferirías seguir comiendo bocadillos de papa mientras vives en la vieja iglesia en ruinas que Festo está dispuesto a dejarte ocupar? Espetó Ishtar, interrumpiéndola, mientras le recordaba su muy difícil situación. Un trabajo honesto, con alojamiento y todas las comodidades incluidas, no relacionado con un establecimiento de ocio. Esta mansión es la base de los de Levat, la nueva rama de mi familia dedicada exclusivamente a explorar la mazmorra. ¿Lo ves? Nunca te mentí. Después de observar en silencio este intercambio un tanto surrealista en sus ojos, Belle finalmente decidió intervenir en la conversación. Pero diosa, no podemos hacerle esto. ¿De qué estás hablando, Belle? Quiero decir, Lady Hestia es una diosa. No podemos obligarla a hacer las tareas del hogar. Corrección, ella es una diosa en quiebra que tiene que aprender a trabajar para ganarse la vida, porque no tiene una familia que la ayude. Estoy aquí, ya sabes, deja de burlarte de mí. La fundación de su familia seguía siendo un tema delicado para Hestia, ya que todas sus búsquedas estaban resultando un desastre en ese momento. Entre los pervertidos que miraban demasiado sus pechos, la gente que quería una falna por razones poco nobles, mientras se aprovechaban de una nueva diosa sin influencia y cosas por el estilo, Hestia no estaba exactamente en racha en este momento. Piénsalo como una cosa de transición que te dará una situación estable para buscar a tus primeros hijos con más tranquilidad. Ishtar realmente no creía que Hestia fuera a venir a buscarle trabajo. La otra noche, en el banquete de Ganesa, le había dicho eso en serio, pero sin creerlo realmente. Por eso fue una sorpresa cuando la pequeña diosa fue a verla esa mañana. Ishtar supo entonces lo que tenía que hacer, ponerla en la mansión astral. Los sueños la habían llevado hasta Belle. Sueños en los que el chico llevaba una falna con el emblema divino de Hestia en la espalda. Debía haber significado algo. Incluso si hubiera cambiado, Ishtar todavía tenía muchos enemigos y compromisos problemáticos que podrían volverse en su contra. Al menos, si las cosas se salían de control y algo le sucedía, Hestia siempre podría recuperar a Belle y mantenerlo alejado de los problemas. Entonces las cosas volverían a ser como antes. Está bien, yo haré las tareas domésticas. Pero incluso si no es un establecimiento de placer, ese chico sigue siendo uno de tus hijos, así que seamos claros, no voy a hacer el servicio nocturno.
En respuesta, Belle se sorprendió e Ishtar simplemente se rió. Pero, nunca te preguntaría eso. Dijo Belle, rojo de indignación. Estaba un poco cansado de que lo confundieran con un gigoló. Ishtar debe haberte enseñado muchas cosas, no intentes mentirle a una diosa. Nunca he hecho nada con mi diosa. La declaración de Belle provocó un gran silencio en la sala. Estia estaba a punto de darle una reprimenda enorme por semejante mentira, pero ella era una diosa, podía detectar instintivamente las mentiras directas. Y aquí supo que él estaba diciendo la verdad. Nada en absoluto. No le he hecho nada indecente a mi diosa. Para mi gran desgracia, dijo entonces Ishtar con un dejo de despecho en su voz. Claro, dado que era su hijo, la definición de lo que Belle llamaría actos indecentes estaba empezando a fluctuar, pero no lo suficiente como para darle a Ishtar lo que quería. Espera. Tú. Ella. ¿No dices cosas sucias? Dijo mientras las señalaba una tras otra. La noticia fue tan impactante que Estia perdió la gramática en el acto. No, nada. Insistió entonces el muchacho, girando un poco más el cuchillo en la herida para su diosa, que solo esperaba esto de su parte. Por ahora, de todos modos, Ishtar luego se rió entre dientes con un toque de burla en su voz. Diosa. Estia no se quedó sin sorpresas, pues mientras los observaba interactuar, descubrió a una Ishtar que no conocía en absoluto. Bromista, juguetona, pero adorable en cierto modo. Había sido esa niña la que había hecho esto. ¿Y si era así, a través de qué milagro? La pequeña diosa logró recobrar el sentido y volvió a la conversación. Está bien, aceptaré el trabajo por ahora. Pero seamos claros, tan pronto como encuentre niños para comenzar mi familia, me iré de inmediato. A mí me parece bien, respondió Ishtar. ¿Y tú? No te atrevas a usar esa linda cara para intentar seducirme. Estia luego señaló a Belle, con las mejillas ligeramente rojas. Ishtar luego notó que incluso Estia no estaba totalmente inafectada por el encanto de Belle. No tengo intención de hacerlo. No soy un gigoló. Le respondió a Estia antes de volverse hacia Ishtar. Es tu culpa, diosa. Al decir tonterías, la gente imagina todo tipo de cosas. No soy responsable de tu ternura, dijo Ishtar con una sonrisa divertida. Y en el fondo también se sentía tranquila, con Estia y su personalidad ruidosa, la casa iba a estar mucho más animada, y mientras Belle se ocupaba de sus propias preocupaciones, otro hombre se ocupaba de las suyas. Tal como le había pedido su diosa, Allen estaba investigando para saber más sobre Belle, pero los resultados fueron limitados. No había averiguado nada concreto sobre el chico, pero sí había descubierto que tenía buena reputación en el distrito del entretenimiento y que todo el mundo lo quería, tanto que estaba empezando a cambiar un poco las cosas a pesar de sí mismo. Un buen ejemplo de este cambio era el comportamiento de la chica, que Allen llegó a ver como una tapadera para su vigilancia. Antes era una chica infeliz, casi desesperada, que esperaba con ansias que Allen finalmente la comprara para sacarla de su condición. Pero desde hacía algún tiempo había cambiado, estaba más alegre, más relajada y ya ni siquiera insinuaba su adquisición. Cuando Allen finalmente logró desviar la conversación hacia Belle, terminó en un diluvio de elogios para el chico. Tuvo el placer de descubrir que era demasiado lindo, súper simpático, adorable, servicial y que todos lo adoraban. No era difícil comprender que esta prostituta también le había tomado cariño y estaba comenzando a olvidarse de Allen. Aunque el gato dijo que solo importaba su diosa, aún así fue un poco ofensivo. Pero aún así logró obtener una pieza viable de información, a saber, dónde vivía, un lugar llamado la Mansión Astral, así como la ubicación del lugar. Al ver que no obtendría más información allí y que la chica ya no parecía interesarse tanto por él, pensó que era hora de seguir adelante y buscar un nuevo punto de observación para cumplir su misión. Esto lo llevó al único burdel que le permitiría observar la famosa casa, un lugar llamado el Suspiro de Medianoche. Cuando Allen entró al lugar, estaba vestido con una capa con capucha, lo cual no era extraordinario en sí mismo, muchos visitantes del distrito preferían mantener cierta discreción. El establecimiento era un lugar estándar, nada demasiado lujoso, pero tampoco algo horrible. El lugar estaba limpio, y se hizo el esfuerzo por brindar cierta atmósfera para que el visitante se sintiera a gusto.
Por la hora de la noche y los ruidos, comprendió que el establecimiento ya estaba ocupado esa noche, pero eso no lo desanimó. Nada más entrar, una mujer se acercó a él. Una mujer holgazana, elegante, refinada, su pelo azul noche enmarcaba un rostro que exudaba cierta madurez. Abanico en mano, caminaba con un andar ágil, elegante y seductor. Bienvenido a Midnight, querido visitante. ¿Es esta tu primera vez en nuestro lugar? Sí, dijo con voz neutra, casi desinteresada. Neela era del tipo fisonomista, le era útil para recordar a los clientes habituales o no deseados. La gente gato no era una habitual, de lo contrario habría recordado haber recibido a la Habana Freya en su establecimiento. También conocía a la mayoría de los aventureros famosos, incluso si las reglas implícitas del distrito le decían que fingiera que no. Todos eran libres de venir y disfrutar de los placeres de este distrito sin ser juzgados. Pero un miembro de tan alto rango de la familia Freya la preocupaba un poco. Desafortunadamente, tampoco podía ahuyentarlo. Dado el tiempo, lamento decir que la mayoría de nuestras chicas ya están ocupadas. Lamentablemente, solo me queda una para atenderte, ¿servirá? Eso bastará, respondió, sacando una bolsa de viaje. Allen había venido a investigar bajo la apariencia de ser un cliente. No tenía intención de exagerar fingiendo estar interesado en una chica en particular, bastaría con la primera que apareciera, una puta es solo una puta después de todo. Muy bien, querido invitado, por favor sígueme entonces. Allen siguió entonces a la hobbit que lo guiaba escaleras arriba. Hasta ahí todo bien, si confiaba en su sentido de la orientación, en el trazado de las calles circundantes y en la estructura del edificio, la habitación a la que lo guiaba debería tener una ventana que le ofreciera una buena vista. Aquí estamos, en la habitación de Midnight Suite. Espero que la pases bien, querido huésped. Neela era una profesional de pies a cabeza. Cortés, sonriente, acogedora. Sabía cómo recibir a los invitados, al menos eso le habría concedido. Cuando Allen entró en la habitación, esperaba encontrarse con una chica con una sonrisa falsa, con la esperanza de terminar con esto rápidamente, con la esperanza de no encontrarse con un bicho raro. Ya sabía cómo lo iba a hacer. Actuar taciturno, no apresurarla, fingir que solo quería algo de compañía, incluso actuar tímido, antes de ir a sentarse junto a la ventana, y actuar de manera tranquila y misteriosa. Había funcionado la primera vez, no había ninguna razón por la que no debería funcionar de nuevo. Pero tan pronto como dio unos pasos dentro de la habitación, fue recibido por un par de pechos suaves, que lo encontraron boca abajo mientras unos brazos lo envolvían y una voz alegre le hablaba. Entonces, ¿eres mi cita para esta noche? No te preocupes, mami te cuidará bien, le dijo entonces un hombre tigre corpulento. Allen no se esperaba esto y no sabía cómo reaccionar. ¿Por qué esa chica se le había echado encima? ¿De dónde había salido ese pecho generoso? ¿Y por qué mamá? Al volver en sí, el gato se liberó del abrazo y dio 2 pasos hacia atrás. Hola. Somos un poco tímidos. No te preocupes, mamá Tezra sabe muy bien cómo hacer que la gente se sienta cómoda, le dijo con una gran sonrisa maternal. Los cálculos de Allen eran buenos, pero era evidente que se había topado con una variable aleatoria. Esta mujer no era una prostituta común y no estaba seguro de cómo manejarla. Por su parte, Neela tenía una pequeña y misteriosa sonrisa. No había planeado que Habana Freya la visitara, pero el destino quiso que Tezra fuera la única persona disponible. Arrojarlo a la habitación del excéntrico fanático de las perversiones extrañas sería una buena manera de evitar que el hombre hiciera algo, porque incluso él tendría que pensar cuidadosamente sus reacciones. Y, en efecto, Allen estaba perdido, tanto que ni siquiera podía quejarse. Su antigua favorita era una chica infeliz que había intentado algunos movimientos con la esperanza de unirlo más a ella, pero sin amor verdadero, y Allen había podido aprovecharse psicológicamente de ella fácilmente para tener paz. Pero ahora se enfrentaba a un verdadero bicho raro con algunas ideas muy extrañas en la cabeza. ¿Cuáles eran sus opciones? ¿Huir? Al diablo con eso. Ya no podía abandonar su misión. ¿Apartar a la chica? Obviamente, no funcionó, porque ella estaba regresando a él. ¿Apartarla de una forma más cruel? Era tentador, pero hasta él sabía que era una mala idea.
Usar la violencia en ese caso solo llamaría la atención y sería totalmente improductivo. No tenía elección, iba a tener que intentar controlarlo y esperar que sus nervios aguantaran. De ninguna manera te llamaré mami. Eso es lo que suelen decir, pero luego no se cansan de oírlo. Pero ¿qué clase de loco era él y qué clase de loco solía encontrar ella? ¿Dónde había estado? Parecía una decisión comprometida sentarse junto a la ventana con un aspecto tranquilo y misterioso. En ese momento estaba demasiado ocupado retrocediendo, antes de que su espalda chocara contra la pared, y la otra loca se acercara cada vez más. ¿Podríamos ir más lento? No te preocupes gatita, mami siempre es muy gentil. Unas pocas horas después, Allen miró al techo con los ojos muy abiertos. El hombre estaba desnudo como el día en que nació. La prostituta loca dormía, también desnuda, sosteniéndolo en sus brazos como si fuera un gran peluche. ¿Qué había pasado? Era Allen Fromell, el Vanna Freya. Uno de los aventureros más poderosos de Horario, el más rápido de todos y uno de los más malhumorados, en competencia directa con Bete y Loga. ¿Y cómo? ¿Cómo había acabado en esa situación? ¿Y por qué su mente parecía haber borrado lo que había sucedido en las últimas horas? Y por supuesto no tuvo tiempo de espiar nada a través de la ventana. Aturdido, logró levantarse, ponerse la ropa y salir del lugar como un zombi. Al verlo salir en ese estado, Neela, la encargada del lugar, no pudo contener una pequeña sonrisa victoriosa detrás de su abanico. Tendría que añadir un pequeño bonus a Ezra por su excelente trabajo. Incluso si la mujer tigre no había hecho nada más que simplemente ser ella misma. Ese día, Freya tardó mucho en comprender por qué Allen había pedido verla en privado antes de postrarse, con la frente en el suelo, rogándole que lo perdonara por fallarle y sucumbir a los encantos de una mujer distinta a ella. Una vez que la diosa finalmente logró sacárselo de la cabeza y comprender lo que había sucedido, simplemente se echó a reír. No sabía qué era más gracioso, la situación en sí o la reacción exagerada de su hijo. Pero todo le resultó tan divertido que perdonó voluntariamente a Allen, no sin antes decirle que continuara con su vigilancia, lo que hizo que el hombre se viera extrañamente pálido. Y mientras Freya concedía una audiencia inesperada a uno de estos niños, Ishtar hizo lo mismo. Sentada en su trono, Aisa estaba arrodillada ante ella y acababa de terminar de hablar para exponer su petición. ¿Una expedición contra las anfisbenas? Sí, mi diosa. Según nuestra información, la criatura acaba de reaparecer y creo que una expedición de algunos de nuestros berberas contra ella podría ser algo bueno. Este monstruo Rex podría ser un desafío interesante para muchos de nosotros para ganar fuerza, con posibles subidas de nivel por venir. Eso tiene sentido para mí, pero ¿por qué ahora? Teniendo en cuenta nuestros planes, sentí que era necesario que ganáramos poder para maximizar nuestras posibilidades. De hecho, ¿planeas llevar a Aruime contigo también? No, mi diosa, no considero necesaria su presencia. ¿Por qué es eso? La magia de Aruime no depende realmente de su nivel, por lo que no necesita ganar poder por sí misma. Además, siento que depender demasiado de ella en este momento sería un error, nuestras berberas necesitan saber cómo arreglárselas sin ella. Además, el aumento de poder que otorga a través de su magia es fijo, por lo que ganar fuerza por nosotros mismos será igual de beneficioso. La diosa permaneció en silencio por un rato, meditando sobre la propuesta de Aisa. No tenía nada en contra de su idea, más bien se preguntaba qué justificaba su repentino impulso de hacer que las cosas sucedieran. Aunque no podía desobedecerla directamente, la amazona había optado por ser bastante pasiva últimamente. Muy bien, apruebo tu proyecto. La anfisbena no será un oponente interesante para Frinde, por lo que no irá y como es tu idea, la asumirás hasta el final tomando el mando de esta expedición. Sí, mi diosa. En ese caso, te daré hasta mañana para preparar esta expedición para partir pasado mañana a más tardar. Otros querrán aprovechar el regreso de este monstruo Rex, así que no dejes que se nos adelanten. Como desees, mi diosa. Fue muy poco tiempo para prepararse para este tipo de expedición, pero aún era posible. La familia contaba con los recursos necesarios. Lo más difícil fue preparar al grupo que iría a enfrentarse a los anfisbénicos. Samira y Lena para empezar, así como un buen número de berberas de nivel 2 y 3. Por supuesto, no intentaría que Belle viniera.
Por un lado, Ishtar probablemente no estaría de acuerdo en dejarlo entrar en la mazmorra con las berberas y, lo que es más importante, a pesar del rápido progreso que parecía estar haciendo, aún no estaba listo para tal desafío. Lentamente pero seguro, las cosas empezaron a moverse. Bajo el velo de la cortesana Bahamut capítulo 6. Negocios de monos. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. Zeus era un hombre que tuvo muchos arrepentimientos en su larga vida, tanto allá arriba en el Tenkai como aquí abajo en el Hekai. Durante casi 1000 años, su familia, junto con la de Hera, había dominado Horario. Generaciones y generaciones de mortales de todas las razas habían recibido su bendición, crecido, luchado y luego muerto, de forma natural o no. A lo largo de los siglos, la familia de Zeus había contado con miles de miembros en sus